Primero, en C5N, informa Julián Guarino. Muy bien, hablamos de un incremento en los alimentos lácteos a partir del día de mañana de hasta el 20%. Es una información que surge de los listados, obviamente, que están presentando las empresas lácteas en las cadenas de supermercados. Hay incrementos que van del orden del 5% al 20%, con énfasis en lo que son los productos ligados a, puntualmente, leche fluida por un lado, los quesos sobre todo, con incrementos que van del 15 al 20%, y después toda la gama de productos lácteos también va a sufrir remarcaciones. Recordemos, a ver, en enero y febrero ya treparon 12%, en el mes de marzo subieron 15% en promedio, y en los primeros días de abril, vamos a ver, algunos supermercados ya mañana van a remarcar estos productos. El incremento va a llegar al 20%, por ende estamos hablando de una suma total del orden del 47% desde el principio de año. Vamos de nuevo, 47%. Desde el principio de año, en promedio, suben los lácteos en la Argentina, país que produce alimentos, digamos una obviedad, pero digo, hay que decirlo siempre, para 400 millones de personas. Hay hambre, hay pobreza, y la leche es cada vez más cara en la Argentina. Con los problemas que ya había para conseguir la leche de precios cuidados. Van a hacer los juegos del hambre para conseguir un sachet de leche. Sí, hay varios problemas en la industria, ¿no?, que son bastante conocidos. Uno de ellos es que cae la producción de leche en la Argentina, está cayendo en torno al 10% si uno lo contrasta contra lo que son los meses de enero y febrero, la producción de leche. Marzo cayó 10%, y también, si tomás como referencia el mismo mes del año pasado, también cae entre un 8 y un 10%. Juli, sí. Perdóname. ¿Cuál es el...? ¿Qué tipo de queso consumís? Por salud. Por salud. Eso es un 12% de suba. ¿Algún otro? ¿Es un tipo de queso? Perdón, me interrumpí. Conservá la pregunta igual, pero... Sí. ¿Vos le ponés queso rallado a los fideos? A veces sí, a veces no. Bueno, entre 18 y 20% sube. ¿Cómo se llama el queso rallado? Que encima ya ¿Qué es provolone? caro. No, rellanito. Bueno. Ya es muy caro el queso. Ya es caro. Perdón, le ponen precinto de seguridad al queso en los supermercados. Alarma. ¿No? Alarma, esto, como si fuera un, no sé, un coche. Queso, las latas de atún. Eso, otra cosa te quiero preguntar, hablando de aumento. No quiero hablar más, me estoy deprimiendo, pero... No te deprimas. Un amigo fue a... un amigo que no lo agarró la crisis, evidentemente, fue a cambiar el auto. No le dieron precios. No hay precio. No hay precio, le dijeron no podemos... no tenemos precios. Bueno, ahí se ve cómo erosiona la inflación, lo que es el sistema de precios. El sistema de precios es básico en cualquier economía, es cómo se transmite la información del consumidor al productor. El productor toma decisiones de inversión en lo que es la producción de un producto, en definitiva, valga la redundancia, a través del precio. Entonces coloca el precio hacia arriba o hacia abajo en función de la cantidad de ventas que tiene, y es un transmisor de información, decimos, en economía. No te quiero complicar, de última me decís que... Dulce de leche, sí. 10% de aumento. Igual ya dulce de leche, el hijo de Constantini come dulce de leche a esa altura, nadie más. Queso blanco, sos de poner a la tostada de queso blanco ese... No como harina. Claro. Bueno, 15. Pero bueno, la galleta de arroz. Sí, eso sí. Al queso crema... El queso crema, 5% sube porque es un producto caro, ¿no? Sí, ya es carísimo. Es carísimo. Te hago una pregunta, perdóname, la leche en el año, ¿cuánto subió? ¿Se sabe? Mira, eso es una... Yo, si no me equivoco, está en torno a entre 40 y 45%. La leche. La leche fluida. Bueno, está bien. Sí, estamos... si se mueren 20 millones de personas... La leche va a estar a partir de mañana en algunos supermercados 50 pesos. No por nada aparecieron en las góndolas los alimentos lácteos, ¿no? Sí. Ese sachet que parece leche, pero que no es leche. Escúchame, de verdad te lo pregunto esto. Si se llegan a morir 10 millones de argentinos y argentinas, ¿hay superávit? No entiendo la pregunta, perdón. Claro, digamos, si en virtud de esta situación, tal vez es un plan que no conocemos. ¿Puedo no responder? Sí, puede no responder porque la pregunta es improcedente. Es muy complicada. Quiero decir esto, cae 10% la producción de lácteos en la Argentina, están exportando más las empresas lácteas, en torno a un 37%, porque lo que se exporta es la leche en polvo, que es lo que se produce, y es lo que las empresas producen ¿cuándo? Bueno, cuando llega la leche fluida, y es una forma de conservar esa leche, en definitiva. Si no, tenés que venderla directamente en el mercado del fresco. Y lo que cae es el consumo de leche, casi 14%. ¿Cae el consumo de leche? Cae el consumo de leche en los últimos meses, casi 14%. Perdón, porque entiendo cuando cae... Porque está caro y la gente no la puede comprar. Pero que no toma leche, la gente deja de tomar leche.
No debería tomo ser uno de alimento. esos productos que nunca cambian Claro. la demanda? Ah, Digamos, por su necesidad. Sí. ¿No es alimento de primera necesidad? Claro, es un producto que tiene baja elasticidad, se supone, Sí, al precio, que si correcto. vos subís el precio y la gente tiene que seguir consumiéndolo. Bueno, no, Iván, porque a ver, si vos haces una cuenta sencilla, una familia toma 2 litros de leche por día. Sí. A 50 pesos son 100 pesos por día. Son 2.000 pesos por mes en días hábiles, digamos, y sí. sumale más si querés. Sí. Bueno, son 3.500, 4.000 pesos nada más, 3.000 pesos de leche. Bueno, está bien. Informe económico de la semana. What does he have to do with us? Jack, you made me realize what I And that's what? want. To be the Grand Magus. Alyssa, hey. I'm glad I caught you. Martin, you might as well hear this too. There's gonna be an incantation this Friday, and I happen to know it's gonna be huge. It's not another destabilized Argentinian economy. No. It's not another destabilized Argentinian economy. No. It's way bigger than that, like life and death type shit. I'd never heard of it before. It's called an elemental something. An elemental transfer. El posible aumento del 10% de los combustibles. Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso y digamos y cómo se dice y bueno y cumplir con la ley como habíamos pactado. La norma de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado esquema del mercado el gobierno se retira el precio y la verdad es que lo hace a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Tenemos que ir juntos tirar de este carro. Y lo que yo les digo es que tienen que aguantar. En ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Este gobierno tiene un rumbo muy claro, ha hecho un montón de cosas porque es como Batman. The night is darkest just before the dawn. I am the Batman. En ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Este gobierno que es como Batman. Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. Es como Batman y va a seguir haciendo un montón de cosas y va a salir bien. ¿Vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes. ¿Homero? ¡Homero! ¿Aló? Homero, hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? ¡Que no es Batman! El dólar 44,90 y también sube la tasa de interés. O es una cosa o la otra, Germán. Avanzan las dos cosas. La tasa en 67%, el dólar, cotización Banco Nación, ahora 44,90. O sea, usted el dólar lo ve de tranqui. Y además, en estos últimos 6 meses está muy estable. Está muy estable. ¿Sabes cuánto estaba el dólar hace un mes? ¿Cuánto? El 27 de febrero. 39,70. Casi 5 pesos menos que hoy. En estos últimos 6 meses está muy estable. Presidente que devalúa, presidente devaluado. Macri efectivamente es un presidente devaluado. Yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza. Todo lo demás que podamos decir son excusas. Acá la realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá porque el INDEC acaba de publicar la cifra de pobreza. La pobreza duele claramente. Y hoy es un día triste. La esquina del Herrero, Barro y Pampa, de tu casa, tu vereda y el zanjón. ¿Qué tanguero usted, Borino? Me gusta el tango, no soy un conocedor, pero me gusta, sí. ¿Pone un tanguito en su casa? Sí, de vez en Están cuando. leyendo esos papers de 722 hojas. ¿Pone un tanguito? Un Goyeneche, un Piazzolla, sí, por supuesto. ¿Qué nivel? Mundo Rivero también me gusta. Mire Sí, usted. ¿Y qué más se escucha, Guarino? No, Cuénteme. La Gata Varela, por supuesto. Ah, mira. ¿Ustedes son tangueros? No, cero. No, cero. cero. Conozco algunos tangos, me gustan mucho las letras, Sí, sí. pero no conozco cantantes, eso no. Guarino, sí, señor. ya que hablamos de algo tan hermoso como el tango, como la música, como el arte,
¿no? Como las letras, la cultura, el desarrollo intelectual. Hablemos de algo que nos deprima como el tipo de cambio. Bueno, ¿Qué, el tipo de cambio no se va a deprimir, usted no. sabe, se va hacia De arriba. hecho, hoy Méndez me llegó a decir algo en la radio. Dijo, hay algunos economistas con los que hablo yo, me dice Méndez, expresidente de la Unión Industrial Argentina, de pésima relación con el gobierno kirchnerista, pero que ve con muy malos ojos esta gestión, que me hablaron de 3 dígitos. Esperen, tranquilos. Dice Méndez. Yo le digo, ¿pero usted cree que va a pasar eso? Él me dice, no, yo creo que no. ¿De tasa o no? No, le habla del valor del dólar. Dice, de 3 dígitos. Pero sí creo que va a haber un salto antes de diciembre. Esas fueron las textuales de Méndez hoy. Sí. ¿Puede ocurrir que haya una corrección hacia arriba? Bueno, totalmente. Digamos, ¿cuál sería el razonamiento? El siguiente, ¿qué ha cambiado en la política monetaria cambiaria del gobierno para que eso no ocurra? Yo te puedo decir, nada. Bueno, pero el acuerdo con el fondo que vos anunciaste en este programa, primero, que hace más lenta esa actualización y te da la posibilidad de intervenir con 60 millones de dólares diarios. ¿Eso no alcanza? Sí, a ver, es interesante el planteo porque ¿por qué el Fondo Monetario habilita al gobierno a intervenir con 60 millones y no con los 9.000 o los 10.000 que le va a terminar enviando a mediados de abril? Y la respuesta es porque lo que el fondo busca, y no solo lo busca en la Argentina, sino también lo ha buscado en Grecia y en otros países, es cambiar generalmente el acreedor que tienen los países en momentos donde empieza a registrarse que esa deuda no se puede pagar. Entonces, ¿qué pasaba en Grecia en su momento? Grecia no podía pagar los bonos que había emitido, lo asiste el Fondo Monetario o la Troika, que era la sumatoria de, digamos, de lo que es la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el cambio que hace? Le inyectan euros, con esos euros los bancos pagan los bonos, pero lo que hacen es cambiar el de acreedor, ¿se entiende? Bueno, lo que hace el Fondo Monetario en este momento es eso. Por eso te habilita hasta 60 millones de dólares por día. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que vayas, de alguna manera, pagando directamente esa demanda de dólares de fondos de inversión de bancos, pero no quiere que frenes la devaluación. Correcto. Porque haría vender el dólar mucho más barato de lo que el fondo te lo está imponiendo. ¿Pasa el frente? Vamos, hay varias cosas para... Y en instantes, tengo este problema con el pantalón. Una cosa, la nueva moda esta me está matando, Y ¿no? la verdad que sí. ¿Sí? Una cosa de loco. Bueno, ¿son ajustaditos? Más o menos, como lo suyo. Sí, bueno, En instante, le decía, vamos a hablar con Daniel Scioli, que ya está en el piso de C5N. Y vamos a hablar no solo de este tema, sino de la cuestión electoral, que aparte estamos atentos porque a lo mejor hay novedades en San Juan de algunas mesas testigo. Tenemos alguna información de último momento. ¿Usted dirá, Guarino? Sí, bueno, a ver, ¿cuál fue la noticia de las últimas horas en materia financiera? La noticia fue que el Banco Central, vamos a tratar de hacerlo cero técnico esto, el Banco Central trató de alguna manera de convencer a los bancos, y la verdad que los bancos se lo propusieron antes, de darle un margen un poquito más grande, sobre todo en materia de inversiones, para que los bancos registren algún tipo de ganancia adicional y que a su vez eso les permita a las entidades darse vuelta y ofrecerle al depositante de un plazo fijo una suba de la tasa. ¿Se entiende? Okay. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el único hoy que toma plazos fijos, en definitiva, es el único que está dispuesto a ofrecer una tasa del 70%, mientras que los bancos al inversor común le ofrecían una tasa del orden del 45% aproximadamente. ¿Eso se van a encontrar en algún momento? No, bajo ningún aspecto, porque es lo que gana el banco. Lo que está en el medio es lo que termina ganando el banco. La pregunta es, ¿qué fue lo que disparó la emergencia en el gobierno? Y la respuesta es que si vos haces la cuenta de la inflación mensual que hay en la Argentina y calculas, vamos a hacer a grosso modo, 5% mensual, vos decís 5% mensual, ¿cuánto es si lo anualizás? Si lo anualizás, eso es 60% en el año. 60% lo comparas contra la tasa que te paga un plazo fijo del 45% y vos como depositante, ¿qué decís? Yo no te llevo la plata. Bueno, pero no va a ser 60 la inflación. ¿Cómo? No, Guarino. No, bueno, está bien, no importa. Pero digamos, avancemos, pero esa fue la idea, ese fue el disparador. Vamos a seguir repasando un poquito qué fue lo que pasó. El Central le dio efectivamente a los bancos el negocio de las LELIQ y se lo amplió. A cambio, los bancos aumentan la tasa de los plazos fijos mayoristas y minoristas al ahorrista. Esto va a pasar a partir del día de mañana. O sea, a partir del día de mañana vas a tener tasas que podrían llegar al 50% en algunas entidades financieras. ¿Es mucho o es poco? Y mirá, está ahí justo con lo que es la inflación anualizada.
la verdad que los bancos van a tener que llevarlo un poco más hacia arriba todavía, sobre todo si se confirma que el dato de inflación del mes de marzo va a estar entre un 4,5 y un 5%, es decir, tendría que seguir subiéndolo. ¿El objetivo cuál es del Banco Central? Sacar pesos de la economía. O sea, ¿qué quiere el Banco Central? Claro, llevarse todos los pesos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Mirá, si yo me cebo los pesos de la economía, hay menor demanda de dólares, porque ¿con qué pesos vas a presionar el tipo de cambio? No hay. Y por otro lado, la contracción de la inflación, es decir, demandás menos bienes y servicios y la inflación tendría que ir bajando un poquito. Perdón, me parece el Día de la Marmota, la película. Ya hablamos de esto, ya hubo este plan, ya no anduvo este plan. Muy bien, excelente. ¿Y por la qué pregunta funcionaría ahora? Claro, ¿qué pasa si esto... Bueno, ahora, a ver, el gobierno va con todo. Usted no lo escuchó al presidente Macri que dijo, bueno, ahora vamos de frente, vamos de frente y a mayor velocidad. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, lo que dijo es, tenemos que generar más recesión todavía. Vamos a sacar un 10% adicional de todos los pesos que están en la economía y eso se va a notar a partir del mes de mayo aproximadamente. Es decir, más recesión todavía. ¿Para qué? Para bajar la inflación y bajar la presión sobre el dólar. ¿Va a funcionar esto? Respuesta, no. Porque, como vos decías, ya lo probaron. Hace 6 meses que puso en marcha Guido Sandleris el plan y hoy tenemos más inflación, hoy tenemos una suba del dólar, es decir, evidentemente no va a funcionar. Entonces, pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene, vemos la placa que viene. En instantes hablamos de todo esto con Daniel Osvaldo Scioli, que ya está con nosotros, viendo, entre otras cosas, el informe de Julián Guarino. ¿Por qué además con este esquema el gobierno sigue siendo muy competitivo? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Hay una falta de reacción dentro de las fuerzas vivas opositoras? En instantes hablamos de todo esto con Daniel Scioli. ¿Qué están haciendo las financieras y los inversores? Están dolarizando la cartera. ¿Qué significa? Tenés bonos en pesos, es decir, yo de a poco voy vendiendo los bonos en pesos y voy comprando dólares. Este registro ya lo tiene el Fondo Monetario, porque es lo que pasa en los países donde empiezan a tener algún problema, sobre todo de lo que se llama el balance de pagos, es decir, la generación de dólares para pagar deuda en dólares o compromisos en dólares. Entonces, ¿qué hace el fondo? Avala la decisión, esto es, efectivamente hay inversores y hay financieras que se están dolarizando, y viene el fondo y te dice, mirá, yo te voy a llevar los dólares para que esa dolarización siga, pero vos tenés que hacerme caso, vos no podés hacer lo que quieras. Por ejemplo, Caputo hizo lo que quería y terminó afuera del Banco Central. Sturzenegger hizo un poco lo que quería y terminó. Guido Sandleris prometió no hacer lo que él quiere, que es salir al mercado, intervenir y frenar el dólar cuando sube. No puede hacerlo directamente. Entonces, busca el gobierno que la dolarización se reparta en el tiempo. Por eso lo habilitan a ofrecer nada más que 60 millones de dólares por día. Y esta cuentita que es muy interesante. Dentro de 15 días, dentro de 15 días... van a llegar 9.600 millones de dólares. ¿Para cuánto te alcanza si vendés 60 millones de dólares por día? Para 160 días. ¿Cuándo terminan los 160 días? 8 meses. Terminan a fines de octubre. ¿Te suena la fecha más o menos, fines de octubre, principio de noviembre? Bueno, evidentemente, digamos, es un plan pensado para llegar a las elecciones y una vez que pasan 2 semanas que terminaron las elecciones, se terminaron los dólares. Ahora, y ya voy con Daniel Scioli, pero te pregunto algo, Juli. ¿Esos 60 millones de dólares diarios te alcanzan para sostener la presión que va sobre el tipo de cambio? No, para nada. Por eso la pregunta de a dónde puede terminar el dólar va a depender de la incertidumbre que genere. Y esto lo saben en el Banco Central, porque lo que dicen es, en un momento de crisis global, que es cuando los fondos salen de los países emergentes, a la Argentina siempre le pega más. Entonces, la realidad es que, en ese sentido, Guido Sandleris dice, si me toca de vuelta una de estas, una corrida como la del año pasado, y yo solo puedo vender 60 millones del fondo... Me llevan puesto. Me llevan puesto, claro. Esa es la realidad. Con una inflación mensual del 5, estamos exagerando el gesto, porque puede ser 4,5, la tasa de pesos debería ir al 60% anual. Esto que decíamos, ¿no? Anualizado. Esta es la cuenta que hay que hacer siempre. ¿Por qué? Porque esto es lo que miran los inversores. En cuanto a la tasa de los bancos no está anualizada, no está dando, en torno a la inflación que tenemos en la Argentina, empiezan a salirse de los bancos. Y ahí es donde el Banco Central dice, bueno, yo tengo que hacer algún cambio. ¿Qué dice Sandleris siempre? Sin pesos es imposible comprar dólares. Bueno, asiste la razón. Bueno, sí, está bien. Uno podría decir que, en teoría... Pero cuando dice sin pesos, ¿qué significa? Que si yo te genero una recesión brutal,
vos no vas a poder comprar dólares. Bueno, en parte tiene razón y en parte no. ¿Por qué? Porque no hay restricciones de ningún tipo en el mercado cambiario. Pero eso es más para el ahorrista que para Claro, los grandes compradores. Igual hay un porcentaje muy importante, 70% de las ventas son ahorristas. Claro, son ahorristas. Exacto. Y de las compras. ¿Qué espera el gobierno? Divisas del campo, superávit comercial que casi no tiene y los dólares del fondo. Y también se suma esto que es importante, efecto recesión. Vos tenías ahorros, de pronto te quedaste sin pesos, decir, tengo que pagar, ¿qué hago? Y bueno, Vendo vamos a ir a dólares. vender dólares. Claro. Esto es representativo en este momento y se supone que va a serlo más a partir del mes que viene, que es cuando se va a notar lo que es la recesión. Última placa, Juli. Bueno, repasamos lo último. Lo que viene. Bueno, Duhovne va a viajar a Washington. Sí, les pedimos que no vuelvan a tratar de desmentir porque queda... Sí, ¿no? y también va a viajar Guido Sandleri. Van a Sí. viajar en 10 días aproximadamente. ¿Qué quiere el Banco Central? Porque esto se está negociando con el señor David Lipton, que es el número 2 del fondo. Malísimo. Todo el mundo dice, es un monstruo, es un ogro. Bueno, viste cómo es. Siempre el del fondo es malo. Vos sos bueno, lo que pasa es que el fondo no te deja ser, Claro, ser bueno. Esa es un poco la dinámica. Bueno, ¿qué quiere el gobierno? Quiere que las divisas del fondo sean acumulables. ¿Qué significa esto? Pasó un día, no vendiste los 60 millones que te Me correspondían. los llevo a las arcas del central. Los tengo yo. Al día siguiente, si tengo que vender, puedo vender 120, porque no te vendí los del día pasado. Estamos arrancando el teflón, no es que fondo de olla. No, bueno, pero ¿por qué? Porque si viene una corrida importante como la que tuvimos el año Sí. pasado, no es lo mismo un banco central que puede vender 60 que un banco central que dice, mira, como yo no vendí en 3 días, hoy puedo vender casi 200 Correcto, millones. correcto. Digamos, esto es lo que se va a tratar de conseguir. También quiere que se autoricen mayores intervenciones, esto de que salga el Banco Central a vender en el mercado y frenar el dólar. ¿Por qué, Iván? Porque si no, tal y como está el esquema hoy, viene una corrida cambiaria, y te sube el te lo dólar pones para y arriba. encima te quedás sin recursos para tratar de frenarlo. Y buscan consensuar este plan de estabilización. Claro, porque la idea del Banco Central no es, de alguna forma, frenarlo del todo al dólar, sino que respete lo que es la inflación. Nos vamos inmediatamente a San Juan, está hablando Sergio Uñac. Felicito de Franco Aranda y de Milo Baistrocchi, a quienes felicito también, y por supuesto en Caucete o en Rivadavia también, los 3 precandidatos en Caucete, con Romina a la cabeza, los 3 precandidatos en Rivadavia también, con, no sé cómo van los finales, había una pelea punto por punto, sí, con Marcelo. Yo siempre me sorprendo gratamente, soy muy conservador con los pronósticos y quienes me conocen lo saben. Con los pronósticos nada más. Sí, con los pronósticos, con los demás voy a fondo. ¿Cuál es la diferencia que maneja? ¿Cuál es la diferencia que maneja? La diferencia. Nosotros manejamos 22 a 25 puntos respecto del frente con vos. Y bueno, obviamente que es una distancia más que importante, pero acá no ha ganado nadie porque estas son las primarias abiertas. Hemos sacado pasaje para participar de la elección general y nos vamos a abocar a trabajar departamento por departamento. En la categoría provincial hemos perdido, creo que solo en el departamento Santa Lucía, y en las categorías municipales, teniendo en cuenta la sumatoria, creo que hemos perdido en Rivadavia, pero por solo 4 puntos, teniendo en cuenta la sumatoria de los 3. Y por supuesto en Santa Lucía. Y a nivel nacional, ¿qué puede impactar esta elección que usted acaba de hacer a nivel nacional? No, a ver, me parece que es una foto de una comunidad acompañando un proyecto político que hace eje en el valor trascendente del mantenimiento de la fuente de trabajo, en un Estado que organiza oportunidades, que propone posibilidades, y en un sector privado que está con mucha fortaleza en la provincia, acompañado también por un Estado que le propone herramientas con un único objetivo general: mantener el empleo para continuar generando este sentido de bienestar. ¿La Baña lo llamó? Sí, tuve contacto con él. No, solo por WhatsApp, porque ha sido una tarde muy vertiginosa, pero Roberto es un señor y me llamó, tuvimos contacto ayer, hoy día un mensaje de texto felicitándome, como otros también dirigentes nacionales, por el resultado obtenido en la provincia. Un triunfo anunciado, el de Sergio Uñac, pero no por eso menos categórico, más de 20 puntos, como decías vos, Noé. Más de 20 puntos, dijo el gobernador, que esperan incluso hasta 25 de diferencia. La mención, ¿no?, a Roberto Labaña en la pregunta sobre si el resultado tiene alguna lectura nacional. Un Sergio Uñac que, recordemos, le armó a Labaña una suerte de lanzamiento político con la fiesta del sol allí en San Juan, a donde
estuvo Labaña, estuvieron varios referentes de otras líneas del peronismo y fue el debut en sociedad del exministro de Economía. Vamos a hablar con Noé de esta suerte de despertar opositor. ¿Se despereza? ¿Está bien hecho? Yo creo que se despereza la oposición. Vamos a ver. Operativamente, objetivamente, en la calle, en unidad de acción. Vamos a hablar con Noé de esta suerte de despertar opositor. Vamos allá. Mirá. Muy bien. Ahora paso a entender por qué lo del despertar. El despertar de la fuerza. Me gustó mucho a Leandro Gabriele la idea y bueno, trabajamos en esta gráfica. Avancemos y me da el pie perfecto, ¿no?, con el despertar opositor para ir a hablar con Daniel Scioli en instantes nada más. Usted Dale. dirá, joven. Primera etapa, primer paso de este despertar opositor, la marcha de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, este jueves desde las 11 de la mañana en el barrio de Once. Allí comienza, van a pasar por el Congreso para dejar algunos proyectos de ley sobre todo relacionados con la industria, con las pymes. Recordemos que la iniciativa de la marcha de la CGT surgió primero de un reclamo que hicieron las pymes que se terminó transformando en esta marcha que va a no tener ni un escenario ni discursos. Quieren evitar en la CGT aquel recordado episodio del poné la fecha con el atril volando. Quieren despegarse de eso, así que sí estará la marcha, sí habrá un paso por el Congreso para entregar proyectos. En el Congreso que además... un Congreso que la oposición espera que esté activo, porque el mismo día, si bien la marcha comienza a las 14, a las 11:30, ese mismo jueves, el peronismo unificado acordó sesionar en la Cámara de Diputados con un temario larguísimo. Noé, me dicen que el jueves, el 4, en la movilización, voces muy representativas del ámbito sindical, es decir, jefes de gremios importantes, van a pedir, supongo que lo harán o a través de una conferencia, a través de un comunicado, a través de alguna entrevista televisiva o radial, que la CGT fije la fecha para un paro. No lo van a hacer de manera beligerante, sino simplemente alzar una voz que hasta el momento por ahí no está tan presente formalmente en la Confederación General del Trabajo. De hecho, si miramos la placa siguiente con los detalles de la movilización, justamente es la gran duda si esta movilización es la antesala al quinto paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. El sector de los Moyano, el sector del sindicalismo más combativo está reclamando que así sea. Hay resistencia todavía entre algunos líderes gremiales que dicen lo más importante es la unión del peronismo de cara a las elecciones antes que hacer un paro. Pero la verdad es que hay mucha presión también de los sectores que quieren parar y que quieren que esta movilización sea efectivamente la antesala de esa medida de fuerza. No, vi en la placa anterior en preguntas si radicales se suman a la oposición. Están buscando los peronistas en el Congreso que radicales desencantados con el gobierno, lo hemos visto aquí, recién lo contaba Ricardo Alfonsín, desencantados con el gobierno de Mauricio Macri, que puedan sumarse a la sesión. En el kirchnerismo creen que pueden lograr algunos radicales este jueves allí en la Cámara de Diputados para avanzar con estos 33 proyectos, muchos de ellos muy sensibles en términos económicos para el gobierno. Hay proyectos sobre tarifas. Recordemos que este mismo Congreso aprobó en 2016 una ley para atar la suba de tarifas a la suba de salarios, una ley que fue inmediatamente vetada por Mauricio Macri. Es el mismo proyecto que quieren aprobar ahora. Además hay proyectos sobre jubilaciones, sobre todo para desgravar de ganancias las jubilaciones, en línea con lo que acaba de ser el fallo de la Corte Suprema de Justicia. También hay proyectos sobre transporte para abaratar el boleto, proyectos sobre trabajo y sobre violencia de género, licencias por violencia de género y presupuesto. Hay que decir que ninguno de estos proyectos tiene dictamen de comisión, lo que significa que es difícil que logren media sanción a menos que tengan el número necesario, una mayoría grabada de 2/3 este jueves, pero sí es sintomático que toda la oposición, las tres líneas del peronismo que están expresadas en la Cámara de Diputados, estén avanzando con esta iniciativa. Vos me dirás, ponele que avanzan en diputados. Sí. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Qué pasa en el Senado? Te quiero mostrar
Un diagnóstico que hizo Miguel Pichetto este miércoles frente al jefe de gabinete Marcos Peña, cuando terminaba el informe de Marcos Peña en el Senado. Lapidario, Pichetto, lapidario. Si querés lo escuchamos. A ver. Lo gestual, lo físico, denota un estado anímico. Y algunos rostros, a veces cuando aparecen en el área económica, tienen miedo. Hubo presidentes del Banco Central que tenían ataques de pánico. A ver, a la terapia con esos tipos. Rápidamente, al analista. Que hagan terapia. A ver, si a usted lo conmueve que en un lugar, en un restaurante, va a comer con su señora y lo conmueve ese escenario que alguien le grite, no vaya a comer afuera. A ver, en la política hay que poner la cara. A ver, esto no es para, digamos, gente que tiene problemas de interacción social y que le preocupa lo que dice el comensal de al lado. Estamos perdidos. Algunos rostros en la economía y en el área económica denotan temor, ministro. Se les nota en la cara. Están preocupados, mucha preocupación. Hay hasta a veces un gesto ausente. Yo no soy psicólogo, soy abogado, pero mire, tengo una percepción. Estoy acostumbrado a mirar el escenario público. Lo digo con preocupación este tema. Como que siento que a veces el timón del barco, no sé para dónde va este barco. Bueno, un cambio de tono clarísimo de Pichetto en un año electoral de lo que habían sido los años anteriores. Durísimo. Durísimo, tremendo. Dijo que en el equipo económico hay un gesto ausente. Terrible. No sé a dónde va este barco, dijo. Terrible. Es más, contaba Fede Mayol, nuestro colega Fede Mayol en Infobae, que Duhovne dejó de cruzar del Ministerio de Hacienda a Casa Rosada por Irigoyen, que es la calle, es Irigoyen esa, ¿no? Estoy por la calle que, para el que no lo sabe, digamos, porque tal vez la mayoría, está acá el Ministerio de Hacienda, cruza y entra a Casa Rosada porque en esos 35, 40 metros que tenía que hacer, lo insultaban de arriba abajo. Se sube al auto, da la vuelta por la Rábida y entra por el lugar de los funcionarios a Casa Rosada. Bueno, estaba cansado que lo insulten. Pichetto ahí le dice... Vayan a terapia. Claro, vayan a terapia, si no les da el cuero para hacer política. ¿Guarino? Sí, bueno, primero Pichetto casi, de alguna manera, haciendo una especie de frase o refraseo de Neruda, porque dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es una sentencia famosa de Neruda. A ver, me parece que el equipo económico hoy está muy tensionado, muy presionado. Tienen la ventaja, entre comillas, de que al tener tercerizada una parte de la economía, en realidad siempre quien termina teniendo, se supone, cierta responsabilidad, entre comillas, a los ojos de los resultados que están obteniendo, es directamente el Fondo Monetario Internacional. Lo que también está planteado es que ahora van a viajar a Washington y ahí es el propio fondo, parece mentira, pero es el propio Fondo Monetario el que ya se sabe que le va a plantear al gobierno los problemas que tiene la Argentina. O sea, a ver si le van a plantear Lagarde, pero también David Lipton, al ministro de Economía Nicolás Duhovne y al presidente del Banco Central Guido Sandleris, que la realidad que como está hoy la política económica, pero sobre todo la política cambiaria, es inconsistente y no pueden seguir así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es el propio fondo el que le va a decir, mirá, como está llevando la política en la Argentina, la verdad que no se sostiene, dejá de decir que somos nosotros los que estamos tomando todas las decisiones, y en realidad hay que poner en juego algunas otras cosas. Lo más importante es que van a tener que empezar a hablar del tema deuda, porque el Fondo Monetario ya sabe, y se lo ha dicho Ricardo Cardarelli, que así como están las cosas, obviamente 2020 no se puede pagar la cantidad de dólares que hay que pagarle directamente al fondo, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema con Guarino y con Noé. Una gema, no lo había visto, lo de Pichetto, bueno, así que agradecido, licenciada. Por favor. Vamos a hablar con Daniel Scioli, entonces, que ya está aquí con nosotros y estaba viendo, se le dibujó una sonrisa a Scioli cuando escuchó lo de Pichetto. ¿Cómo le va, Scioli? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bueno, protocolarmente le diría que bien, porque es un domingo a la noche, estamos trabajando, pero con todo lo que cuenta Noé, con lo que cuenta Julián Guarino, el informe, un poco preocupado ya como ciudadano, ¿no? Como periodista, como una figura pública. No sé cómo está usted, que es lo más interesante de esto. Bueno, usted sabe que yo me he mantenido en una posición muy coherente, porque ahora es fácil ser opositor con esta situación económica y social, pero desde aquel debate en el año 2015 hasta luego las posiciones que sostuve siempre han mostrado una firmeza
y una posición muy clara, que es la contracara de estas políticas, las que el gobierno sigue insistiendo que es el único camino para salir adelante. Y yo soy el otro camino. El gobierno piensa que la dolarización de las tarifas, los combustibles, que se ven reflejados ahora en el nuevo aumento de la nafta, el 30% más aumento del gas, es el camino. Y yo pienso que lo que hay que hacer inmediatamente es desdolarizar las tarifas. El gobierno, como lo explicó Julián, piensa que en su único camino la tasa de interés es lo que va a permitir estabilizar el dólar y bajar la inflación. Vieja receta del pasado en Argentina, en Grecia y en cualquier parte del mundo donde se ha aplicado. El otro camino es el de la recuperación del mercado interno, el de la recuperación del salario, las jubilaciones, la protección a nuestra industria. Se acaba de demostrar en Portugal, Iván, porque estas definiciones están avaladas por experiencias internacionales. Portugal aplicó una receta del fondo de ajuste tras ajuste que lo llevaron a una situación caótica. Pérdida de puestos de trabajo, baja de persianas, comercio, desocupación que llegó a llegar al 16%. Cuando asume un primer ministro, Costas, toma el camino contrario y se planta frente al Fondo Monetario Internacional, como pienso hacer yo si el pueblo argentino me da la confianza de conducir los destinos del país. Y no es un tema de pedir una refinanciación, es un tema de cambiar el programa. ¿Hay margen para que un presidente pida una renegociación del acuerdo con el fondo, cambiar el programa con la situación internacional de Argentina? Lo acaban de decir ustedes, sentido común. Así, hasta el propio fondo está criticando la aplicación de un programa que no tiene ninguna meta de crecimiento, solo tapar parches financieros, recurriendo a esto que se acaba de conocer, que suben la intervención del Banco Central. ¿Para qué? Para secar el mercado. Y esto está teniendo un gran impacto negativo en la economía real, reflejado en que empresas históricas de la República Argentina, yo le podría decir sector alimentario, Molinos Canuela, Argentina, el país productor de alimentos, tiene una crisis, una industria emblemática como Molinos Canuela. Le puedo hablar de, no sé, su cosmético, recién estábamos hablando con gente de su equipo de este tema. Verbano, le puedo hablar de Metalcar, las carrocerías de camiones, y así la Boston en Mar del Plata, por decirle otro rubro. Es decir, no hay manera de sostener para una pequeña y mediana empresa, en esta agonía que le produce esta política económica, y a las grandes empresas también. Ahora hay un paso previo a eso, Scioli, que es ganar. Sí, bueno. Las elecciones. ¿Cómo gana hoy la oposición, el peronismo, en este caso, el sector en el que usted está contenido, con la aparición de esta tercera vía y un gobierno que, con todas las dificultades que tiene, mantiene una aprobación que por lo menos le permitiría al día de hoy meterse en segunda vuelta? Mire, yo creo y confío en el pueblo argentino, porque lo mejor que tiene nuestro país son las argentinas y los argentinos. Entonces, a la gente una vez la dejaron ya por la palabra cambio, la gente se siente engañada, desilusionada. No voy a describir realidades obvias, pero esta vez no es una revancha personal. La nueva oportunidad que se le da a la Argentina, cuando el propio gobierno, el presidente le está diciendo, no, vamos a seguir por acá, por este único camino, y vamos a ir más rápido aún. Entonces, de cara a esto, lo que yo estoy estudiando hace tiempo, porque tengo un programa muy claro, las iniciativas, las soluciones para salir de esto, que tienen que ver con un sistema financiero integrado al mundo productivo, no de la especulación financiera, que tiene que ver con una intervención clara, contundente del Estado en las empresas de servicios públicos, con este nivel de aumento de tarifas, que superan un control real. Un control real. Yo no creo que las empresas estén controladas como corresponde en su estructura de costos, en estas rentabilidades impresionantes que le genera una situación en la economía familiar y en la diversidad de empresas, catastrófica en los resultados que están teniendo. Fíjese los balances de la empresa de servicios públicos y los balances de las empresas son las que generan puestos de trabajo. La recuperación del salario. Hemos caído de los salarios más altos de Latinoamérica a los más bajos. Y yo le quiero hablar especialmente a la clase media, porque esta elección,
como ocurrió en otras oportunidades, la decide el centro, la exigente clase media, la decide los independientes. Esa clase media que hoy se ve afectada con lo que le aumenta la prepaga, con resignar una decisión que habían tomado de familia, de enviar a los chicos a un colegio privado, las privaciones que se tiene que dar de unas merecidas o vacaciones o compra indumentaria o ir a comer afuera. Es decir, hasta dentro de poco simbólicamente va a decir, bueno, tengo que entregar el auto porque este nivel de peaje y este combustible tampoco lo puedo sostener. Entonces, ¿el otro camino cuál es? No son los créditos UBA, son créditos con el sistema como se había implementado en su momento el programa Procrear. Ahora, Scioli, discúlpeme, porque esta discusión se dio en 2015. Parece como un revival de lo que fue el 2015. No, pero ahora la gente vio. ¿Esa es la diferencia? Porque y algo claro, hizo el peronismo para perder. Nadie con se un va a programa tropezar dos veces con la misma piedra. Ahora, si la gente lo ve, en 2015 yo entiendo, Iván, que había cansancio, que había, digamos, una exigencia y una voluntad de probar por otro camino, por un cambio. Y el gobierno, ¿qué te decía? El actual gobierno, que finalmente la gente, por muy poco, le dio la responsabilidad de conducir el destino del país. Si a la gente le decían, lo que tenés, lo tenés, y sobre eso vas a tener una alegría y felicidad en tu vida, si vamos a unir a los argentinos, y hoy estamos más divididos que nunca, si vamos a llegar a pobreza cero, y la pobreza como consecuencia de estas políticas, porque es obvio, cuando tenés un sistema financiero de estas características, cuando abrís las importaciones de esta manera, ¿cómo no vas a tener un impacto negativo en la economía real? Sector textil, sector del calzado. Entonces la gente dice, bueno, vamos a provocar. Ahora, yo entiendo a la gente y hay que ir a rescatar precisamente y comprender y hacer autocrítica y reflexionar y actualizar esos programas, esas propuestas, que yo lo tengo muy claro. ¿Cómo se sale de esto? Pero si había no cansancio en 2015 sí, y las figuras son más o menos las mismas en términos de la oferta electoral y la oferta política dentro del peronismo, ¿qué va a pesar más este año? ¿Ese cansancio que debe seguir existiendo o la cuestión económica? Porque hoy, le contaba a los chicos, entrevisté a Héctor Méndez en la radio, al expresidente de la Unión Industrial, y Méndez me dijo, es el peor equipo de los últimos 50 años. El sector industrial está mucho peor con este gobierno que con el gobierno kirchnerista. No hay política industrial. Me arrepiento de haber votado a Macri. Y preguntado sobre la posibilidad de un balotaje, Cristina Macri dijo no, lo votaría a Macri. Digo, hay algo ahí, por ahí que es ideológico, hay un sustrato de cansancio que no sé si fue vulnerado o no, eso es lo que le pregunto. Bueno, eso nos exige precisamente interpretar, actualizar, y yo no voy a estar comentando lo que dije en el debate, ni las realidades obvias de la gente. Me he puesto todo mi esfuerzo en la solución. ¿Cómo se sale de esto? Por eso he presentado, que está reflejado en un libro, se llama El Otro Camino, con 10 propuestas concretas, con un programa de gobierno y con una idea muy clara. Esta elección se vota, o seguimos por la agenda del ajuste, con las consecuencias que se van a profundizar, si seguimos en este camino, como se están reflejando día a día en cualquier indicador, o encaramos decididamente una agenda de desarrollo nacional, recuperar la capacidad industrial instalada que está, yo lo podría decir, el sector automotriz. El otro día estuve con Ricardo Piñanelli. Desmata. 20% de la capacidad industrial está funcionando. Habíamos logrado el 32% de integración de autopartes producidas en el país, porque incentivábamos la producción industrial, no incentivábamos las importaciones de lo que se podía fabricar acá. Las consecuencias, 7 terminales en proceso de crisis. Ahora, le pregunto esto, seguramente si es que Roberto Lavagna es candidato va a tener un discurso orientado a la producción y no al sector financiero. ¿Cómo se compite con una opción panperonista que va a tener una idea parecida más o menos? A ver, está el instrumento democrático para que la gente ordene el arco opositor, que es mi mayor anhelo, que estas distintas posiciones se diriman en una gran interna y que la gente... ¿Tira una PASO? ¿Competiría con Lavagna o con el dirigente? A ver, es obligación para cualquier precandidato a presidente ir a la PASO. Se verá si es un espacio político u otro. Es decir, yo he dicho, tomo una decisión más allá de lo que los otros candidatos decidan, porque siento con esta enorme responsabilidad, hubiese preferido equivocarme cuando anticipé todo esto, tengo la firmeza y la autoridad para de decir que me sostuve permanentemente en esta posición, con respeto institucional, todo bárbaro, pero
aquellos que votaron, que alentaron a votar por el cambio y que después en la aplicación de las políticas de este gobierno estuvieron acompañando y que ahora de repente ustedes pusieron el despertador opositor. No es mi caso, Iván, siempre estuve en la misma posición, defendiendo el trabajo argentino, convencido que la mano de la educación llega a las soluciones de fondo del país y un sistema financiero que sea una palanca de desarrollo liderado desde la banca pública. ¿Usted cree que la sociedad registra quiénes fueron opositores del minuto 1 al gobierno del presidente y quiénes lo están siendo ahora, que entiendo que es una crítica que está haciendo en este momento? Absolutamente, la gente tiene muy en claro esto. El pueblo argentino ha madurado, ya no van a poder prometerle cosas, va a exigir mucho en esta elección, va a estar muy atenta a estas cuestiones. Y yo ahí es donde tengo mucha fe y mucha confianza. ¿Cómo juega Cristina en todo esto? Si, digo, la pasividad, digamos, de Cristina, o que esté ocupada en otras cuestiones, frisa, como me dijo Pablo Moyano, al resto de los candidatos, es un activo. Depende de la voluntad de los otros candidatos. En mi caso no, porque, a ver, me manejo con independencia, con autonomía, porque todos hemos ganado y hemos perdido elecciones. Entonces, lo que se trata acá, de cada uno asumir una responsabilidad y tomar una posición clara. Yo tengo que defender a esos más de 12 millones de argentinos que me acompañaron en el otro camino en este momento y que hoy yo quiero renovarles el compromiso e interpretar también a los que fueron en búsqueda de un cambio y fundamentalmente esa clase media que hoy está padeciendo un retroceso en su calidad de vida notable. Entonces, a ver, la posición y las ideas de Cristina yo las tengo muy claras, es decir, a partir de lo que ella ha fijado prioridades dentro de un proyecto político que sacó a la Argentina del infierno, como fue el periodo de Néstor Kirchner, que logró un superávit fiscal y comercial, no vía el ajuste, vía expandiendo la economía y un superávit comercial promoviendo las exportaciones. Ahora, tenemos que bajar los impuestos y sacar las retenciones a los productos importados. Entonces, evidentemente, ese camino de haber encarado la primera etapa industrial del país, haber desendeudado a la Argentina, bueno, eran pilares fundamentales para no haber caído nuevamente en esta agenda tóxica que tiene la Argentina, de un sistema financiero perverso que está haciendo estrago con la economía real. ¿Qué más tiene que pasar? Basta de tarifazo. Mire lo que está ocurriendo con la inflación. Ahora, Scioli, permítame, y en instantes no le va a hacer una pregunta, pero 2013, 2015 y 2017 son elecciones que el sello Frente para la Victoria, por menos, por más, etcétera, pero los distritos donde le tenía que ir bien, bueno, en 2015 a nivel nacional, perdió. ¿Qué ocurre hoy que a usted lo esperanza de que el resultado puede ser distinto a lo que viene siendo en las últimas 3 elecciones? La demanda de la gente. La verdad es donde está, en la calle. Y la gente dice, únanse para defendernos. No aguantamos más. No tenemos ninguna expectativa que por este único camino que nos plantea el gobierno salgamos adelante. Entonces, desde ese lugar, porque yo también seguía con atención el humor social, digo, la gente que aguante que tiene, la verdad, todo recorte de acá, ajuste de allá, pero hay que estar atento, pensaba yo, en algún momento la gente va a reaccionar en defensa propia y se va a dar cuenta, y la gente reaccionó y se dio cuenta, y ahora viene la gran posibilidad, en agosto y en octubre, de a través del voto, la gente elija el otro camino. Entonces, esto es evidente que había un crédito, una expectativa que se le dio a cambio al gobierno, que se fue deteriorando esa confianza, que es un valor fundamental, y una expectativa porque cada día se ve que estamos peor, y se recurre a esto, al fondo, aumentar la tasa de interés, a secar la plaza de pesos. Bueno, mi otro camino es exactamente el contrario de estas políticas de lo que estamos viendo. Yo creo que hay que llenar el bolsillo de la gente con recursos para poder consumir. Creo que las paritarias tienen que quedar por arriba de la inflación. Para el gobierno su único camino es que las jubilaciones y el salario sea la variable de ajuste. Para mí es exactamente al contrario. No es, y le pido una respuesta cortita, sí. Scioli. Sí, una pregunta muy cortita. Quisiera saber qué opina de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Mire, la provincia es el reflejo de las políticas nacionales. El 7% aumentó más la pobreza aún en el conurbano. ¿Esto qué significa?
Si las políticas nacionales desalientan la industria, es evidente que los parques industriales que yo había logrado duplicar y que ahora había una etapa, venía de poner una sucursal del Banco Provincia ahí, una escuela técnica de oficio para hacerlo más competitivo, se va deteriorando. Esas industrias que están instaladas en la provincia, yo le podría decir Chivilcoy, la fábrica de calzado, podríamos hablar, como dijimos antes, Molino Canuela, y fábrica del sector textil, del sector de calzado, un gran deterioro. Entonces la provincia evidentemente sufre las consecuencias de lo que está ocurriendo en este único camino que nos plantea el gobierno. Y ya lo dijo Mandela una vez, en la vida hay dos caminos, resignarse o luchar, la buena lucha. Y Perón dijo también, la lucha es para los hombres que aguantan, los que no aguantan, mejor que no luchen. Se puede vivir sin luchar, pero yo le pido a la gente que no pierda la esperanza, que no se resigne a esto y peor. Porque Argentina están todas las posibilidades para revertir esto. Scioli, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, los felicito por el programa. Hacemos una pausa muy pero muy cortita. ¿Y qué va a pasar en la semana en el ámbito judicial, político y económico de la mano de Hagan Algo?